Vamos a centrar esta pequeña investigación sobre la fotografía y su evolución en el siglo XX, es decir, el periodo de tiempo transcurrido entre el 1 de enero de 1901 y el 31 de diciembre del 2020, resaltando que hay eventos más antiguos como el nacimiento de la fotografía misma, que se da en 1826. La fotografía la podríamos definir de varias formas o desde varios puntos de vista, como por ejemplo un procedimiento técnico que permite obtener imágenes fijas de la realidad mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible o sobre un sensor. Esta definición, tomada desde la Real Academia de la Lengua Española, nos explica más desde el punto de vista técnico cómo se hace la fotografía, ampliándonos la visión que más que una persona tras una cámara presionando un botón, la fotografía surge por la reacción química de una superficie, bien sea una película con una emulsión especial o un papel o un manto bañado en nitrato de plata, que reaccionan ante la exposición de la luz, siendo este el último caso una de las especulaciones de cómo se realizó el manto sagrado de Turín. En este mismo sentido nos encontramos una fórmula para definir la fotografía que hace Laura González en 1998, una doctora en Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, quien la resume como la sumatoria de fotografía es igual a cámara, más luz, más material fotosensible, más proceso en el laboratorio. Por otro lado tenemos a Joan Fontacuberta, premiado fotógrafo español, además de ser artista y ensayista, que habla de la fotografía en 1992, como el diálogo entre la voluntad de acercarnos a lo real y a la dificultad para hacerlo. Esta definición enmarca la fotografía como la respuesta a la necesidad de capturar fragmentos de la realidad y la dificultad que tenía la pintura para ser exacta en lo que se dibujaba o se pintaba. De esta manera podríamos seguir ahondando en la definición de la fotografía, que no fue incorporada en la discusión sobre expresiones artísticas sino hasta el siglo XX, donde se empezaron a exponer fotografías de exponentes como de Gustave Le Gray, fotografías que encajaban dentro del género impresionista, a pesar de ser un investigador y fotógrafo que generó su obra entre 1876 y 1884, es decir, que ni siquiera se ubica históricamente dentro del siglo XX, pero allí empezó a tener relevancia en la parte artística. Dentro del siglo XX nos encontramos el fotoperiodismo, principal consumidor de la fotografía en el auge del periodismo como medio impreso para comunicarnos, y que hoy en día es un tipo de periodismo que sigue vigente en los formatos digitales. Aunque tuvo sus inicios entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, haciéndolo gracias a periódicos y revistas reconocidos como la Picture Post de Londres y el New York Times, gracias a las fotografías aportadas por reporteros gráficos como Robert Capa y Margaret Burkett, por nombrar algunos. A pesar que la fotografía nació en 1826 y se desarrolló a lo largo del siglo XIX, es sino hasta el siglo XX donde da pasos agigantados, como grandes cambios como el color, el flash, la instantánea y el nacimiento de diversas cámaras cada vez más modernas y más modernas para llegar a 1975, donde surgió el nacimiento de la primera cámara digital inventada por el ingeniero Steven Sisson. Como grandes hitos del desarrollo de la fotografía, no podemos dejar de lado la historia del principal medio de producción de la fotografía misma, como la cámara. Es así como tenemos la creación de la cámara de 35 milímetros, diseñada inicialmente para el cine y desarrollada en Alemania en 1925, como la cámara Leica, inventada por el ingeniero alemán Oskar Barnack. Cámaras que se hicieron populares y que democratizó de algún modo la fotografía gracias a su bajo costo y a su pequeño tamaño. Asimismo, podemos hablar de tipos o estilos de fotografías como la fotografía cándida, fotografía directa, el surrealismo fotográfico, fotografía de la calle o la fotografía estroboscópica, hasta llegar a 1969 como la era de la fotografía digital.